Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, dándole gracias a Dios nuevamente por un sábado más que nos permite poder estar en este lugar nuevamente. Un sábado más donde Dios nos da ese gran privilegio de poder compartir su palabra en esta tarde. Pero primeramente, bienvenido al Espíritu Santo a este lugar, bienvenido a cada uno de ustedes. Y vamos a cerrar nuestros ojos para poner este tiempo en manos del Señor. Gracias te damos, Dios, por un nuevo día más, por una semana más que tú nos has permitido poder estar nuevamente, Señor. Gracias, Padre, porque en el transcurso, Señor, de esta semana tú has permanecido fiel con nosotros, nos has sostenido, nos has guardado, Señor, de todo, Padre. Has estado ahí, Señor, sosteniendo a cada uno de nosotros. Gracias, bendito Jesús, por tus cuidados, gracias por tus bendiciones, gracias por la salud. Y sobre todo, gracias por una nueva oportunidad, Padre, que tú nos estás permitiendo hoy poder estar en este lugar. Sabemos, Padre Santo, que venimos con un corazón alegre y agradecido, dándote gracias por todo como lo dice tu palabra, Señor. Siendo, Padre Santo, como lo dice tu palabra, siendo hacedores de tu palabra, no siendo oidores olvidadizos, sino oidores, hacedores de tu palabra. En este momento, Señor, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, Señor, para poder recibir con gozo la palabra, para poder, Señor, estar atentos nuestros oídos a tu voz y poder escuchar lo que tú nos vas a hablar en esta tarde. Entrónate, Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy en esta tarde vamos a hablar de lo que es nuestro servicio a Dios. ¿Cómo le damos nuestro servicio a Dios? ¿Cómo lo hacemos? Y lo hacemos con un corazón alegre, lo hacemos con agradecimiento o lo hacemos por un compromiso. Nuestro servicio a Dios tiene que ser un servicio con fidelidad, tiene que ser un servicio con amor, tiene que ser un servicio con gozo. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos ha llamado, para eso Dios nos ha preparado. Y en esta tarde vamos a hablar de eso, de nuestro servicio a Dios, un servicio con fidelidad. Y vamos a irnos a nuestras Biblias primeramente. Vamos a Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24 dice: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dice su palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque nuestro servicio tenemos que hacerlo, como les decía, con agradecimiento y con amor para Dios y no para los hombres. Que cuando nos toca dar un servicio en nuestra iglesia, no lo hagamos porque vamos a quedar bien con el pastor, vamos a quedar bien con el supervisor, vamos a quedar bien con cualquiera que nos pide. No, porque ese servicio es para Dios. Y ese llamado quien lo ha hecho es Dios, y es Dios quien nos tiene donde hoy estamos para que le sirvamos a Él y no a hombres. Entonces dice que el servicio a Dios es necesario servir con fidelidad, haciendo todo como para el Señor y no para los hombres, haciendo bien, haciéndolo bien, en integridad, con excelencia, porque dice que del Señor mismo tendremos recompensa. Nuestro servicio al Señor será gloriosamente recompensado en la eternidad. Amén, gloria a Dios por su palabra. Entonces dice que nuestro servicio es recompensado en la eternidad. Y vamos a ver qué dice 2 de Corintios 4:5. Segunda de Corintios 4:5. Segunda de Corintios 4:5 dice: Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Entonces dice, aquí Pablo se centra en particular en que sirve a Cristo a través de su servicio a otros creyentes. Entonces dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesucristo. Entonces, predicamos por amor a Jesús. Predicamos y servimos por agradecimiento a Jesús. Dice que cómo nosotros podemos servir con fidelidad. Dice que podemos hacerlo andando en santidad, en santidad. Vamos a volver a irnos a 1 de Tesalonicenses 2:10. 1 Tesalonicenses 2:10 dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces dice que Dios sabe cómo nosotros hacemos nuestro servicio. Dice que Dios sabe de cuán santa y justa y irreprensiblemente cómo nosotros nos comportamos. Él sabe cuál es nuestro comportamiento. Él sabe de que si el hermano Diego nos llama y nos dice, hermana, prepárese, el Señor sabe cómo reaccionamos nosotros, si lo estamos haciendo con alegría, si lo estamos haciendo con amor, si lo estamos haciendo con fidelidad o lo estamos haciendo solo porque el hermano Diego nos está dando una orden o porque el pastor le ordenó al hermano Diego, ahorita así como estamos con nuestras reuniones así. Pero sabemos de que Dios, Él sabe nuestro comportamiento. Él conoce cómo nos comportamos, cómo actuamos cuando se nos dice, prepárese. Entonces, cómo nos comportamos cuando servimos o cuando la hermana Elsie también nos dice, hermana, prepárese, o nos manda anticipadamente el plan que ella realiza para el ministerio de alabanza. Entonces, si nosotros nos quejamos, Dios conoce. Él sabe cómo hacemos nuestro servicio. Y si lo vamos a hacer porque la hermana, que la hermana Elsie solo a mí me dice, que el hermano Diego solo a mí me dice, o que el pastor, no, mejor no lo hagamos, hermano. Mejor digamos, no, hermana, no puedo. Y ahí nomás nos quedamos, pero no lo hagamos porque el Señor conoce nuestro comportamiento y Él sabe si nuestro servicio es con fidelidad. Dice, en este pasaje Pablo pone a los creyentes y a Dios por testigo de su comportamiento santo, justo e irreprensible. Con ellos, asimismo, nosotros necesitamos comportarnos de una manera santa, justa e irreprensible con todos los que nos rodean y ante Dios mismo. Esto lo reafirma la palabra en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice? Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque miramos que anteriormente, en el versículo anteriormente, el Señor nos decía que Él conocía nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué pasa si la hermana Elsie a mí me manda el plan del mes de octubre? Y yo empiezo, que la hermana Elsie aquí, que la hermana Elsie aquí, que el hermano Diego. Y de ahí luego, sí, hermana, está bien, lo voy a hacer. Pero ¿cómo me voy a presentar a Dios ahí? ¿Será que me voy a presentar avergonzada? ¿Por qué? Porque el Señor sabe cuál fue mi comportamiento cuando yo recibí la llamada o el mensaje que a mí me dieron. Entonces dice que tenemos que procurar presentarnos a Dios aprobados. De que si a nosotros nos dicen, le toca servir el sábado, sí, hermano, está bien, pero lo hacemos con fidelidad, con amor. No lo hacemos por quedar bien con ellos o porque, como dicen, nos agarraron así de repente. No. ¿Para qué? Para que no nos avergoncemos. ¿Por qué? Porque sabemos usar bien la palabra de verdad, dice el Señor en su palabra. Dice que también otra forma de servir a Dios con fidelidad es sin celos y sin contiendas. Sin celos y sin contiendas.
Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, 1 al 3. Y dice, 3 del 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces dice que, ¿cómo tuvo Pablo? Dice que hablarles a los hermanos de Corintio, dice. ¿Por qué dice? Porque aunque si leemos detenidamente toda esta primera carta de Pablo a los Corintios, nos daremos cuenta que eran una iglesia con muchos dones espirituales. Podemos ver en el pasaje anterior que de esta misma carta que Pablo los está llamando carnales y niños en Cristo. Dice que no pudo hablarles como personas espirituales a causa de que andaban en celos y en contiendas, como los que no tienen a Jesucristo como su Señor. Entonces, ¿qué pasa? Dice que nosotros como hijos y siervos del Señor, con dones que Dios nos ha dado, necesitamos andar sin celos y sin contiendas, sirviendo al Señor con fidelidad y con libertad. ¿Por qué? Celos y contiendas. Porque tal vez a veces lo hacemos porque queremos porque miramos que el otro hermano está sirviendo, entonces nosotros también ya lo queremos hacer y sentimos celos de aquello, ay, que el hermano solo pone a él y que el hermano y que cuándo me va a poner a mí. Y empezamos en ese pensamiento tan negativo para nosotros. ¿Por qué? Porque dice que aún somos carnales. Porque dice que el Señor dice, ¿por qué? Porque hay contiendas y celos entre nosotros, dice, y disensiones, y andamos como los hombres. ¿Por qué? Porque a veces también queremos hacer las cosas solo porque nos miren, por vanagloriarlos, que nosotros tenemos buena voz para cantar, que nosotros podemos predicar, y aún como dice, no podemos hacer las cosas a veces. ¿Por qué? Porque si no hacemos un servicio con fidelidad a Dios y por amor a Dios, si lo hacemos solo por agradar a los hombres, eso, como dice, es carnal y es de hombres. Dice que también nuestro servicio con fidelidad es perdonando y pidiendo perdón. Dice que este tema del perdón es un tema constante, pues a diario nos encontramos con personas con las cuales tenemos probabilidad de ser ofendidos y de ofender consciente o inconscientemente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí dice perdonando y pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque dice que a veces nosotros ofendemos o nos sentimos o tenemos la probabilidad de ser ofendidos, dice, y de ofender conscientemente o inconscientemente. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que les decía, viene dando al mismo punto de los celos y de las contiendas. ¿Por qué? Porque en medio de que nosotros sintamos celo por alguien, por algún hermano que está sirviendo, por algún hermano que está en un ministerio y nosotros empezamos, como dice, a sentir esos celos y esa contienda, nos va a llevar a eso, nos va a llevar a ofender y a sentirnos ofendidos. ¿Por qué? Porque nosotros en medio de nuestros celos ofendemos a los hermanos. Quizás no lo vamos a ofender porque nosotros le vamos a decir de frente a él, no, sino que nosotros dentro de nuestro corazón estamos murmurando. Dentro de nuestro corazón muchas veces llegamos hasta criticar. Si el hermano está dando el tiempo de la alabanza y se equivoca, a veces llegamos hasta criticar, a decir, o como dice, hasta a burlarse. Entonces, ¿eso qué es? Eso es una ofensa. Es una ofensa. Primeramente estamos ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque quizás a veces no tengamos la mejor voz para cantar, estamos en el púlpito y podemos llegar a equivocarnos. Pero sabemos de que cuando nuestro servicio es con fidelidad a Dios, lo estamos haciendo para Dios. Pero siempre a veces nosotros en nuestra manera de actuar
los que no estamos en ese lugar, en ese momento, empezamos a criticar, a decir, no, es que el hermano no se había preparado, es que el hermano no puede cantar y yo sí lo puedo hacer. Entonces ahí es donde viene a dar el celo la contienda y venimos a ofender y el hermano se siente ofendido, pero no somos capaces de pedir perdón. No somos capaces porque aún estando dentro, en medio de la congregación, en ese momento estamos levantándonos contra Dios primeramente y contra el hermano. Pero no somos capaces ni de pedirle perdón a Dios en silencio. Así como en silencio pensamos mal o actuamos mal contra el hermano, no tenemos la capacidad de pedirle perdón a Dios o de decirle al hermano, hermano, perdóneme, fíjese que yo en un momento hice esto. No, no tenemos eso, no tenemos esa capacidad. Solo nos gusta, como dice, que vengan a nosotros y nos pidan perdón, pero ir nosotros y decirle perdóneme, no. O yo hice esto, fíjese, y quiero que usted me perdone. Y primeramente Dios, porque Dios supo cuál fue su comportamiento en ese momento. Dice que la palabra de Dios dice, ¿qué dice la palabra de Dios acerca del perdón? La Biblia es clara al hablar de este tema. Nos dice que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, el Padre también nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdonará. Qué delicado este asunto del perdón. Es algo que es bien delicado y es lo que menos practicamos, el perdón. Nos gusta que nos pida perdón, pero no nos gusta pedir perdón a nosotros. Dice en Mateo 5, 22 y 24 dice. Mateo 5, 22, 24. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén, gloria a Dios por su palabra. Entonces, ¿qué nos dice el Señor aquí? ¿Por qué? Porque si ofrendamos, la ofrenda también es algo muy especial para el Señor, el momento de ofrendar. Entonces la ofrenda es algo, ¿por qué? Porque a veces, ¿qué pasa? A veces, aunque no solo el dinero le podemos ofrendar al Señor, no solo dinero, los diezmos, no. También cuando no tenemos una entrada de dinero, no tenemos una fuente de trabajo, el Señor, como dice, Él conoce nuestro corazón y Él conoce. Podemos ofrendarle al Señor nuestra vida, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra familia. Hay muchas cosas que le podemos ofrendar al Señor. Pero dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero. ¿Qué pasa si en el momento de ofrendar nosotros no llevamos dinero ese sábado a nuestra iglesia y le decimos, Señor, aquí vengo, yo te ofrendo mi vida, yo te ofrendo mi corazón y empezamos a decirle al Señor? Pero ¿qué pasa si en nuestro corazón, como dice ahí, tenemos algo contra un hermano? Puede ser dentro de la iglesia, puede ser con un familiar, puede ser con un vecino. ¿Qué pasa si tenemos eso y le estamos ofrendando nuestro corazón a Dios en ese momento? Pero tenemos aquello, dice, deja tu ofrenda y anda y reconcíliate primero. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos en esto del perdón. Bien cuidadosos con esto porque dice, nosotros podemos olvidar, pero Dios no olvide y aquello está dentro de nuestro corazón. Dice que si nosotros hemos ofendido a nuestro hermano en la fe, tenemos que ir y reconciliarnos con él antes de presentarnos con una ofrenda. Dice, algo material o un servicio delante de Dios. También dice que si un hermano nos ha ofendido en la fe y no nos ha pedido perdón, tomemos la iniciativa nosotros y hablemos con él. Este pasaje relata también la necesidad continua de pedir perdón y perdonar a diario todas las veces que sea necesario. También nuestro servicio con fidelidad a Dios es
amando. Amando. Primera de Corintios 13, del 1 al 13. Primera de Corintios 13, del 1 al 13. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces dice que si tenemos dones espirituales y no tenemos amor, de nada nos sirve. Dice que la palabra ahí nos compara como a una lata, a un címbalo, dice, va, que usted le da un golpe y solo queda el eco ahí. O si va, por ejemplo, aquí afuera donde nosotros vivimos, y así como son los hipotes, ellos se suben a las partes más altas y ellos gritan o hablan fuerte, solo queda el eco de la voz. Entonces dice que aunque Dios nos dé muchos dones y nos dé muchos talentos, pero si no lo hacemos con amor, de nada nos sirve. De nada nos sirve, dice, que hagamos muchas cosas, porque a veces hay personas que dicen, no, es que yo le di tal cosa a fulano de tal, yo lo comparto de lo que yo tengo, yo soy así. Pero ¿qué pasa? A veces tenemos eso también, que le damos a alguien y después quedamos diciendo, es que yo le di esto a fulano de tal, y quizás no lo hicimos por amor al prójimo, no lo hicimos porque a eso también nos enseña Dios, a compartir, sino que lo hicimos quizás porque quedar bien con la persona que le íbamos a dar, o porque quizás esperábamos algo a cambio de que Él nos iba a dar algo a cambio por lo que nosotros hicimos por Él también. Entonces dice, pero que si nosotros no hacemos las cosas por amor, de nada nos sirve. Nosotros podemos decir, yo sé que yo soy maestra de discipulado, pero si yo no lo estoy haciendo con amor ni con fidelidad a Dios, de nada me sirve. Y como dice, tarde o temprano Dios nos va a pasar factura de lo que hacemos. Dice que no sirve todo lo que hacemos. No nos sirve de nada. Dice que cuando ya somos adultos espirituales. Entonces, ¿por qué? Porque dice que ahí el Señor nos habla de que somos adultos espirituales. Como dice, podemos tener tantas cosas, pero Dios, Él nos va capacitando y Él nos va, como dicen, llevando de nivel en nivel. ¿Por qué? Entonces tenemos que amarnos unos con otros, tener amor por la obra de Dios, tener amor al prójimo y tener... Dice que en esto también podemos ver que el amor es esencial al servir al Señor, pues se nos dice que si tenemos dones espirituales o hacemos cosas dentro del reino sin amor, no nos sirve de nada. Por tanto, no debemos comportarnos como niños en Cristo, sino comportémonos como maduros en el Señor, amando todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea.
amando todo lo que nos rodea. Que si hay un hermano en la iglesia que es, amémonos, amemos a ese hermano. Motivemos a cada hermano cada día. Un mensaje, si no podemos llamarlo un mensaje, ahí motivándolo, demostrándole ese amor que Cristo ha puesto en nosotros y reflejando ese amor. ¿Por qué? Porque también ese es un servicio que estamos haciendo a Dios, de mandarle, vaya, si el hermano está desanimado, mandarle un mensaje de ánimo. Si el hermano está triste, mándele un mensaje ahí de fortaleza. Entonces, de que haya ese amor en nosotros, dentro de nuestra congregación y también dentro de nuestros vecinos. Nosotros, como dice aquí, comúnmente nosotros aquí entre vecinos nos conocemos. Entonces sabemos y conocemos la situación de cada quien. Entonces que haya ese amor en nosotros por nuestros hermanos, por nuestros pastores, por nuestros supervisores. Si llamamos a nuestros supervisores y ellos no tienen señal en ese momento, no nos pueden contestar, escribámosle ahí un texto, un mensaje. El pastor, que es él es nuestro pastor, él es nuestro padre espiritual, él es nuestro guía, él es quien está ahí. Ahí mandémosle un mensajito, mandémosle ahí un texto, una llamada, y si no nos puede contestar, pues ahí un mensaje, ahí el pastor, Dios le bendiga, lo extrañamos. Al hermano Diego, la hermana Reina, todos ellos los que no están aquí, ahí estemos ahí, abracémoslos ahí. No los podemos abrazar con un brazo, pero abracémoslos con nuestras oraciones, abracémoslos con el amor de Dios. También dice que nuestro servicio con fidelidad es esforzándonos. Primera de Tesalonicenses 2:9. Primera de Tesalonicenses 2:9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces dice, esforzándonos. ¿De qué cosa les dice Pablo a los hermanos de Tesalónica? Dice que se acuerden. Entonces dice cómo trabajaba predicando el Evangelio. Entonces todos nosotros conocemos la historia de Pablo. Dice que Pablo, él predicaba día y noche, él todas las oportunidades las aprovechaba y sobre todo él se esforzaba. Entonces dice, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, dice, os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces, ¿qué dice? Recordémonos, dice. Entonces, nosotros, vaya, por ejemplo, nosotros los sábados recibíamos un discipulado de 1:30 a 3 en punto. De 3 en punto a 4:30 nosotros dábamos clases de discipulado. Y de 5 en punto empezábamos con nuestra reunión general hasta las 7. Entonces, ahora los sábados, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo en casa los sábados a esa hora? Creo que estamos viendo televisión, estamos ocupados en otras cosas. Entonces dice que tenemos que acordarnos de eso. ¿Por qué? Porque era un trabajo, era un servicio que nosotros le dábamos a Dios. A veces nos sentíamos cansados. Nos sentíamos cansados, sí, nos sentíamos cansados porque era un esfuerzo que hacíamos de irnos a la 1 de la tarde de nuestra casa y regresar a las 7:30 de la noche. Entonces es un esfuerzo de que nosotros hacíamos. Entonces dice que nosotros tenemos que acordar de nuestro trabajo, fatiga, dice, de que nos sentíamos cansados, pero Dios nos da esa fuerza, Dios nos daba esa fuerza de poder regresar a nuestras casas. El pastor se esforzaba por estar los sábados aquí temprano, iba llegando a las 10 de la noche a su hogar allá largo. El hermano Diego, la hermana Reina también, ellos se esforzaban en venir desde Tegucigalpa hasta acá. Entonces, ¿por qué? Porque lo hacemos por amor a Dios. Nos esforzamos por amor. Dice que vemos en este pasaje que Pablo trabajaba con fatiga, dice, aún de día y de noche para predicar el Evangelio. Nosotros, al igual que él, necesitamos trabajar arduamente, poniendo mucho esfuerzo y diligencia a todo lo que hacemos para el Señor. Entonces, ¿qué dice? Que todo requiere diligencia, amor, ¿por qué? Y esfuerzo. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos para el Señor. Ese tiempo el Señor lo recompensará. Todo lo que hacemos, el Señor nos va a recompensar. Entonces, ¿por qué? Porque es un esfuerzo, como les decía. El hermano Diego hacía un esfuerzo de venir sábado y domingo.
Cuando tenemos semana de ayuno y oración, hermano, hacemos un esfuerzo porque vamos a la iglesia, lo hacemos por amor. Entonces, vemos de que ya este lunes 24, bueno, 27 creo que es, este lunes iniciamos nuestra última semana de ayuno y oración. Hermanos, porque no estemos dentro en la iglesia, no es que no lo vamos a hacer, no, esforcémonos y hagamos nuestra última semana de ayuno y oración. Y si podemos hacer el esfuerzo de entre nosotros mismos del tema que teníamos planeado a principios de año, hagámoslo el tema nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, hagamos nuestras reuniones a la hora que hacíamos a la iglesia. Entonces de que hagamos el esfuerzo, ¿por qué? Porque lo hacemos por amor a Dios. Dice que también como último, siendo perseverantes hasta la venida del Señor, lo cual nos dará su recompensa eterna. Entonces dice, siendo perseverantes hasta la venida del Señor. Dice la palabra en Lucas 8:15. Lucas 8:15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, el que cayó en buena tierra, estos son los que son corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nosotros somos esa buena tierra. Declaremos frutos para el Señor con perseverancia. Pues cuando el Señor venga en las nubes, nuestra esperanza, gozo y corona delante de Él, serán esas personas para las que hemos sido instrumento de salvación, como lo dice en Primera de Tesalonicenses 2, 19 al 20. Primera de Tesalonicenses 2, 19 al 20. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Lo vuelvo a repetir. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y el 20 dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces dice que nosotros tenemos que ser perseverantes.